Una de las novedades que incluye la nueva versión de Photoshop CC de junio de 2014 tiene que ver con la elaboración de selecciones, y esta nueva función consiste en la creación de selecciones de aquellas áreas de la imagen que estén enfocadas. Así que, aprovechando que estamos en el curso de Photoshop que estoy elaborando en el bloque de las selecciones, veo conveniente destacar esta nueva funcionalidad que podemos apreciar, como digo, en la nueva versión de Photoshop CC en la actualización de junio de 2014. Vamos a ver en qué consiste esta nueva funcionalidad. Como digo, tiene que ver con la elaboración de selecciones, y por ello esta función la vamos a encontrar en el comando de selección. Aquí, como vemos, aparece una nueva función que se llama área de enfoque y que en la versión inglesa de Photoshop se llama Focus Area, de forma que le damos clic y vamos a ver en qué consiste. Como vimos, vamos a desmarcar la casilla de previsualizar. Tenemos una imagen donde se distingue claramente aquello que está enfocado. En este caso es el jilguero. El fondo aparece desenfocado, y con esta nueva función de Photoshop lo que vamos a poder conseguir mediante los ajustes que incluye esta herramienta es seleccionar aquello que está enfocado. Una nueva función sin duda relevante y que nos dará mucha utilidad en nuestros trabajos, y es, como vemos, otra forma más de hacer selecciones. Vamos a marcar ahora la casilla de previsualizar de nuevo y nos encontramos con que aparece ahora el fondo en color blanco y el pájaro lo podemos ver en su color normal. Lo que esto nos está indicando es que de color blanco vemos aquello que no está seleccionado o que no se va a seleccionar, y aquello que tiene su color normal o que podemos ver es aquello que se va a seleccionar. Esto podemos modificarlo en función de los parámetros y en función del rango enfocado. Tenemos dos modificadores para modificar esto, valga la redundancia: rango enfocado, y en una casilla avanzado tenemos el nivel de ruido de imagen. En rango enfocado lo que vamos a cambiar es la tolerancia y decirle a la aplicación qué tolerante debe ser a la hora de hacer la selección de aquellas áreas que estén enfocadas. Si disminuimos este manejador hacia la izquierda del todo, lo que va a hacer la aplicación es ser muy intolerante y no va a permitir que se seleccione nada, puesto que no ha encontrado nada que esté 100% enfocado. A medida que arrastramos el manejador hacia la derecha, lo que vamos a conseguir es lo contrario. Aumentamos la tolerancia y va a seleccionar aquello que esté enfocado como aquello que no lo esté. Debemos encontrar un punto medio, de forma que podamos delimitar bien lo que se va a seleccionar como enfocado, y de esta forma qué es lo que va a estar seleccionado y qué es lo que no, en función del enfoque de la imagen. Un buen punto de partida es marcar la casilla automático, que viene marcada por defecto. Aquí, como vemos, parte desde el valor 4. Si ampliamos, aquí tenemos la lupa, podemos ampliar haciendo clic y desplazando el ratón. Podemos ver que la selección está medianamente bien realizada, y debemos centrarnos primero en estas primeras funciones, no tanto en la perfección de la selección, sino en la delimitación de aquello que está enfocado y aquello de lo que no. Como vemos, este es un buen punto de partida, puesto que ha quitado todo el fondo y nos hemos quedado con lo que nos interesaba. Podemos ir variando el rango enfocado, pero vamos a notar pocas diferencias, de modo que el valor puesto en automático es más que aceptable. Lo vamos a poner de nuevo. Podemos ir variándolo para ver la diferencia. A medida que lo arrastramos hacia la izquierda, como dijimos, se va a convertir en menos tolerante y va a hacer que desaparezcan partes de la selección, puesto que va a ir quitando aquellas partes que son menos o que están menos enfocadas. A medida que arrastramos hacia la derecha, la tolerancia va a ser mayor y va a permitir la selección de áreas que están menos enfocadas. Como decía, el valor automático por defecto está bastante bien. Podemos cambiar el nivel de ruido, pero por defecto pues está bien, no hace falta cambiarlo. Podemos modificar para ver la diferencia. Aquí vemos que aparecen, esto es lo que llama ruido la aplicación, estas manchas que tienen que ver con áreas fragmentadas que no forman parte de la selección y que podemos ir modificando con este manejador. Como vemos, también en su valor automático es más que aceptable, nos elimina estas marcas de ruido y se va a quedar de esta forma.
Podemos ir viendo en todo momento el resultado de la selección con diferentes modos de vista, como vemos aquí. Podemos superponer con una capa roja, podemos verlo sobre negro, sobre blanco, en blanco y negro, sobre las capas inferiores, y todo esto tiene que ver con la visualización, y dependiendo de los colores de nuestra imagen vamos a preferir un modo de visualización u otro. Podemos ampliar y desplazarnos con la herramienta mano, y vemos otros dos botones que en este caso no nos van a hacer falta, pero sirven para aumentar o eliminar áreas de la selección. Aquí, como vemos, pues está muy bien delimitado, de forma que no nos va a hacer falta, pero en el caso de que quisiéramos añadir más zona para su selección, podemos elegir este pincel, cambiar el tamaño, por ejemplo. Si queremos añadir zonas de aquí, vemos que haciendo clic, manteniendo pulsado y arrastrando, si soltamos, vemos que se añade este área a la selección. Pulsamos control Z, ya que, como decía, la selección está bastante bien. Aún así, si nos fijamos en el pico y en la cabeza del pájaro, vemos que no está totalmente correcto, pero como decía, en un primer paso con esta herramienta lo que debemos es delimitar bien el área que está enfocada de aquello que no, y esa tarea ya la hemos realizado. Ahora lo que nos queda es perfeccionar la selección, y para ello tenemos aquí el comando perfeccionar borde, que es una función, una herramienta que ya estaba en Photoshop en versiones anteriores y que veremos a lo largo del curso de Photoshop que estoy elaborando próximamente. No sin antes recordar también la casilla de suavizar el borde, que es muy recomendable en la mayoría de los casos, puesto que si no la marcamos vemos que los bordes se hacen duros, marcándolos, y se suavizan. Como decía, una vez que hayamos terminado la tarea, podemos perfeccionar borde. El comando salida lo vamos a ver posteriormente, porque también se encuentra en la función de perfeccionar borde. Así que vamos a ello. Aquí con esta herramienta que como ya he mencionado, veremos más adelante y dentro de poco en el curso de Photoshop que estoy elaborando. Vamos a suavizar un poco el área. Aquí, como vemos, modificando los valores de la casilla de suavizado, podemos ir perfeccionando la selección. Podemos añadirle además algo de contraste e incluso desplazar quizás un poco el borde. De esta forma ya hemos perfeccionado algo más la selección, y ahora sí, una vez que hayamos terminado, tenemos diferentes opciones para rematar la tarea y acabar con esta selección. Aquí en salida podemos hacer la selección directa. Si marcamos selección, se crearía la selección sobre la capa. Podemos elegir máscara de capa, y lo que haría sería añadir una máscara de capa con la selección a esta misma capa. Podemos además crear una nueva capa con aquello que está seleccionado, mantendríamos esta y crearíamos otra con esta selección y el fondo transparente. Podemos además crear una nueva capa con máscara de capa, de forma que tendríamos esta misma capa original, pero con una máscara de capa. Y finalmente podemos crear un nuevo documento con este área de la imagen seleccionada, y además crear un nuevo documento con esta capa original, pero a la que se le añade una máscara de capa. En este caso, pues podría ser interesante una máscara de capa sobre esta capa original. Lo marcamos, pulsamos OK, y aquí tenemos la máscara de capa añadida sobre la capa original, que mantiene todos sus píxeles, y como vemos, pues con el fondo eliminado. En este caso lo que hemos hecho con la máscara de capa es ocultarlo, puesto que los píxeles reales de la imagen, del fondo en este caso, no se han eliminado, sino que están ocultos mediante la máscara de capa. Máscara de capa que, como mencioné anteriormente en mis vídeos, veremos también dentro de muy poco en el curso de Photoshop. Así que nada más, espero que os haya sido de utilidad, y como siempre, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un saludo.